El Evangelio. Esta es una palabra que hemos escuchado bastante. Seguramente la has escuchado en la radio, tal vez la has escuchado en la televisión o en la calle, tal vez has escuchado a algún predicador que habla acerca del Evangelio. Bien, ¿sabes lo que significa esta palabra? Y bien, ¿sabes lo importante que es que tú sepas el significado de esta palabra? Bueno, quédate en este video porque este es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. La palabra evangelio simplemente significa buenas noticias, pero no estamos hablando de cualquier noticia que podrías escuchar cualquier día, sino que estamos hablando de la mejor noticia que alguna vez se haya contado en la historia de la humanidad. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelio es el poder de Dios manifestado. Este poder es para salvación de aquellos que han pecado, pero que reconocen su maldad y se arrepienten. Este poder es de salvación para todo aquel que crea en Jesús. Porque el evangelio nos cuenta la historia del Hijo de Dios que vino a la tierra y vivió una vida perfecta, sin tacha, sin error y sin maldad, pero que aún así fue condenado a morir en una cruz. Porque Dios en su justicia no podía dejar el pecado sin castigo, pero en su amor decide salvarnos, siendo nosotros culpables de la condenación. Entonces Él manda a su Hijo a morir en esa cruz, tomando así el lugar de todo aquel que deposite su fe en Él y se arrepienta de sus pecados. Pero la historia no termina ahí, pues al tercer día, este Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando así que la condena de los pecados había sido completa, completamente terminada. Este es el evangelio del que la Biblia nos habla. Es solo por este evangelio que podemos llegar a ser justos delante de Dios. Nosotros que merecemos la condena por los pecados que hemos cometido. Nosotros que por nuestros actos de maldad deberíamos ser enviados al infierno. Pero nosotros podemos ser justificados solo por este evangelio. Y no se trata de que tratemos de ser buenas personas, tampoco Dios nos está pidiendo dinero o alguna clase de sacrificio para que podamos alcanzar salvación, sino que Dios nos la da gratuitamente por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Es solo por Jesús que el más miserable de todos los pecadores puede ser justo delante de Dios. Solo por Jesús podemos hallar misericordia delante de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice al final: mas el justo por la fe vivirá. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema o quieres saber algo más acerca de la Biblia, déjamelo saber en los comentarios y yo estaré respondiendo. Que el Señor te bendiga grandemente.